Sean bienvenidos. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre GDI+. Es un tema que nos ha tocado desarrollar para la materia Programación Computacional 2. Este trabajo lo hemos desarrollado en grupo. Los integrantes de este grupo son Roxana Beltrán Maradiaga, Omar Zacarías Cetino, Marvin Alexander García y Víctor Antonio Cárcamo Cortés. A manera de introducción, eh, vamos a definir en este punto qué es lo que vamos a desarrollar durante el tema. Primero veremos qué es GDI. Veremos que es una interfaz de programación de aplicaciones, API por sus siglas en inglés. Veremos para qué sirve. Principalmente veremos que sirve para manipular gráficos, imágenes en cualquiera de sus formatos. Principalmente veremos los métodos de dibujo. Estos métodos, pues veremos que hay diferentes métodos a los que podemos acceder utilizando las clases que nos proporciona GDI+. Y por último veremos ejemplos prácticos de cómo aplicar o de cómo utilizar GDI+. ¿Qué es GDI+? Es una interfaz de programación de aplicaciones API que proporciona clases para crear gráficos vectoriales. Veamos entonces qué es una API. Una API, del inglés Application Programming Interface, es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. En los equipos que funcionan con una interfaz gráfica de usuario, como el Apple, Macintosh, los basados en Windows y en diversas versiones de Linux, una API también ayuda a los programas de aplicación a gestionar y programar los elementos visuales como las ventanas, menús e iconos. Es más que todo en esta parte de elementos visuales donde entra lo que es GDI+. Vemos que nos dice el concepto que podemos utilizarlo para crear diferentes programas, ¿verdad? Y para poder manipular los elementos visuales. Y pues una API ayuda en varios sistemas: Windows, Linux, Apple, etc. Viene a ser la interfaz de dispositivo gráfico. GDI+, viene a ser la interfaz de dispositivo gráfico que se encarga de mostrar información en pantallas e impresoras, lo cual permite a los programadores de aplicaciones mostrar información en una pantalla o impresora sin tener que preocuparnos por los detalles de un dispositivo de presentación específico. Es decir, cuando desarrollemos aplicaciones usando los métodos suministrados por las clases de GDI+, no tendremos por qué preocuparnos por manejar gestiones de hardware gráfico. Esta es una ventaja para nosotros, ya que podremos acceder a las diferentes funciones y eso nos facilitará poder manipular los elementos gráficos. ¿Y para qué sirve GDI+? Sirve para crear gráficos vectoriales de 2 dimensiones, para poder manipularlos con facilidad mediante técnicas de alto rendimiento. Permite la manipulación e inserción de imágenes en formatos gráficos más habituales. También permite la visualización de texto en un amplio abanico de tipos de letra. También podemos modificar el tipo de fuente, podemos modificar la forma en que se va a visualizar el texto. Y GDI+ aísla o separa la aplicación del hardware gráfico. Este aislamiento es el que nos permite a los programadores crear aplicaciones independientes del dispositivo. Métodos de dibujo. Primeramente, para utilizar las clases relacionadas con la manipulación de gráficos, es necesario utilizar los espacios de nombre para acceder a las clases y luego los métodos. El System.Drawing es uno de los espacios de nombre más utilizados. También está el System.Drawing.Drawing 2D. Estos dos espacios de nombre son los que más se usan para acceder a los componentes de GDI+. Clases de dibujo. Hay varias clases que se utilizan para poder dibujar objetos en pantalla utilizando GDI+. Está la clase Graphics, la clase Pen, la clase Brush y la clase Family. Son las principales clases que se utilizan. Hay otras clases que, por ejemplo, la clase Graphics necesita de otros objetos o otras clases para poder utilizar los diferentes métodos y manipular los objetos.
La clase Graphics contiene métodos para dibujar objetos, como decíamos, líneas, rectángulos y otras figuras en un objeto control. Los métodos de dibujo de la clase Graphics por lo general requieren de un objeto pen o brush para representar una figura específica. El objeto pen dibuja los contornos de las figuras, el objeto brush dibuja objetos sólidos. Ahora vamos a ver los métodos de dibujo de Graphics. Los métodos para el dibujo de líneas, rectángulos y óvalos. Está el método DrawLine, que recibe varios parámetros. El parámetro pen determina el color, el estilo y la anchura de la línea. Luego el parámetro entero in x1 in y1 recibe las coordenadas para poder donde se va a dibujar el objeto. Igual in x2 in y2 igual trabaja con las coordenadas. También está el método drawRectangle, el cual recibe también un objeto pen, recibe la coordenada x, la coordenada y también recibe la anchura y la altura. La esquina superior izquierda del rectángulo está en el punto XY y el objeto pen determina el color, estilo y anchura de los bordes del rectángulo. Está también el método FillRectangle. Recibe el objeto brush, una coordenada X, coordenada Y, la anchura y la altura. Y sirve para dibujar un rectángulo sólido con la altura y anchura especificadas. Y vamos a ver ahora los métodos para el dibujo de líneas, rectángulos y óvalos. Está el método DrawEllipse, recibe un objeto pen, recibe la coordenada X, la coordenada Y, la anchura y la altura. Con este método podemos dibujar una elipse dentro de un rectángulo delimitador con la anchura y altura especificadas. También está el método FillEllipse, que recibe un objeto brush, un objeto in X, perdón, esa es la coordenada X, y la coordenada Y. También le pasamos como parámetro la anchura y la altura. Este método dibuja una elipse rellena dentro de un rectángulo con la anchura y la altura especificadas. Y ahora veamos los métodos para el dibujo de arcos. El método DrawArc recibe un objeto pen, la coordenada X, la coordenada Y, la anchura y la altura. Recibe también como parámetro el ángulo inicial y ángulo extensión. Ya veremos más adelante en un ejemplo cómo pueden utilizarse algunos de estos métodos. También está el método DrawPy, que recibe un objeto pen, la coordenada X, la coordenada Y, la anchura, la altura y los otros dos parámetros. Y esto dibuja una sección de pastel de una elipse que empieza desde el ángulo inicial y se extiende hasta al ángulo de extensión en grados. Esto pues se verá mejor dentro de un ejemplo. Hay otro método para el dibujo de arcos, que es el método FilePy o FilePy. Recibe un objeto brush, la coordenada X, la coordenada Y, anchura, altura, ángulo inicial y ángulo extensión. Y funciona de manera similar a DrawPy, solo que dibuja un arco sólido. El objeto brush determina el patrón de relleno para el arco sólido. Vemos que estos parámetros se están necesitando para funcionar de otros objetos, como es el objeto pen o el objeto brush. Y ahora veamos los métodos para el dibujo de polígonos. Está DrawLines, dibuja líneas conectadas. DrawPolygon, dibuja un polígono. FilePolygon, dibuja un polígono sólido. Como uso GDI+, para empezar a dibujar con Sechar, porque los ejercicios que vamos a hacer, los ejemplos, van a ser en Sechar. Primero debemos comprender el sistema de coordenadas de GDI+. De manera predeterminada, la esquina superior izquierda de un componente de la interfaz gráfica de usuario, ya sea un formulario u otro objeto, tiene las coordenadas 0,0, 0 en X, 0 en Y. Veamos mejor acá el ejemplo. Aquí podemos ver
como tenemos el eje dibujado, tanto para X como para y nos dice que la coordenada X es la distancia horizontal a la derecha a partir de la esquina superior izquierda. Ahí no podemos ver la flecha hacia la derecha, que nos dice que es el eje X. Y también está eh, el eje Y, que define cada una de las coordenadas verticales. El eje X es horizontal, el eje Y es vertical. Los programadores posicionan texto y figuras en la pantalla especificando sus coordenadas, ya sea X y Y. Y las unidades de coordenadas se miden en píxeles, elementos de imagen, que son las unidades más pequeñas de resolución en un monitor de visualización. Vamos a realizar un ejemplo práctico en C# usando Visual Studio. He creado un nuevo proyecto al cual he llamado línea rectángulo óvalo, y es en el cual pues vamos a utilizar los diferentes métodos que nos proporciona GDI Math para la manipulación de gráficos. Ingresamos al código del proyecto, importamos el espacio de nombre, system.drawing, definimos el método onPaint, es un método virtual que se crea y hereda de la clase system.windowsForm y que nos servirá para realizar el trabajo con los gráficos. Este método utiliza el objeto pineEventArgs, y el objeto pineEvent. Obtenemos el objeto de gráficos utilizando la clase graphic. Hacemos una instancia. Utilizamos el objeto solidBrush. Hacemos una instancia, le llamamos a este objeto brocha. A la instancia la llamamos brocha. Le pasamos un color dentro de los paréntesis. Blue. Ahora creamos un rectángulo utilizando la instancia G y el método fill rectangle. Ahora le pasamos como parámetro el objeto en la instancia de brocha. Y la posición X y Y. Y también la anchura y la altura del objeto. Ahora dibujamos líneas para conectar los rectángulos. G.drawLine, drawLine, pero antes de pasarle parámetros a drawLine, creamos su objeto pluma utilizando la clase pen. Le asignamos un color. Ahora sí, dentro de drawLine pasamos como parámetro el objeto pluma, la instancia de la clase pen. Ahora el punto, aquí ponemos 90, 30,
110, 40. La coordenada en X, Y. Le pasamos las coordenadas. Y esta línea de dropline la vamos a utilizar varias veces. Solamente cambiamos los valores dentro de los parámetros. 120, 110, 130, 240, 30, 260, 40, 240, 120, 260, 130, ahora pues vamos a seguir definiendo los otros rectángulos. Vamos a crear otro rectángulo. Drag rectángulo. Utilizamos el método drag rectangle. Pasamos como parámetro la pluma, las coordenadas. Ahora establecemos el color de la brocha. Lo vamos a establecer a rojo. Brocha, color, color.red. Ahora vamos a dibujar la elipse, la base, utilizando el método fill ellipse. Elipse. Pasamos como parámetro la brocha. Los otros argumentos, las coordenadas en X y en Y, la anchura y la altura. ...280, 75, 100... 280 que será la anchura, 75 que será la altura, perdón, esas son las coordenadas en 280 en X, 75 en Y, 100 la anchura, 50 la altura. Ahora vamos a dibujar las líneas con el método dropline. Pasamos como parámetro la pluma. Ahora las coordenadas. 380, 55, 380, 100. Vamos a dibujar otra línea. Cambiamos las coordenadas, será 280, 55, 30, no, perdón, 280 y 100.
Ahora vamos a dibujar el contorno de la elipse con el método DrawEllipse. Le pasamos los parámetros al método DrawEllipse, pasamos la pluma y también pasamos como parámetros las coordenadas. 55 en Y, perdón, es 280, 30, si no las posiciones van a cambiar. La ubicación 100 y 50, 280 en X, 30 en Y, 100 lo alto y 50, perdón, 100 lo ancho y 50 lo alto. Y hasta ahora pues ya hemos definido lo que son líneas, varias líneas, un rectángulo y una elipse. Vamos a ejecutar el proyecto y a ver los resultados. Y ahí está. Como pueden ver, pues aparecen los objetos gráficos, nos aparece los rectángulos, las líneas que se ven entre acá, es el rectángulo digamos inferior, el rectángulo que está atrás. Las líneas las hemos usado para conectar y formar una especie de cubo, y hemos creado dos elipses, una de color rojo, la otra tiene no tiene color, y hemos utilizado líneas para darle esta forma a la elipse. Y pues con esto ya hemos terminado este ejemplo y hemos logrado pues utilizar las clases y métodos que nos proporciona la API GDI+. Esto ha sido todo. Espero de que la investigación que hemos hecho sobre GDI+ y el ejercicio que desarrollamos haya sido de utilidad. Será hasta la próxima oportunidad.